Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en esta hora después de almuerzo. Para mí es un honor y un placer estar hoy acá con ustedes. Y bueno, el tema que voy a hablar hoy, listo, es si es efectiva o no la dieta preoperatoria. La idea de este tema, pues es dejar un poco aquí como la inquietud del trabajo multidisciplinario y cómo la valoración nutricional prequirúrgica puede ayudar a todo este proceso en el paciente cuando se somete a una cirugía de reducción de peso. Sabemos que una cirugía bariátrica pues es el tratamiento más eficaz para una obesidad, especialmente aquellas obesidades con un índice de masa corporal por encima de 35, y es una cirugía que sirve para los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, pero que tienen un problema metabólico. Sabemos que todos los procedimientos y todos los métodos quirúrgicos para perder peso tienen diferentes grados que pueden alterar el estado nutricional, y específicamente sabemos que pueden llevar a unas deficiencias de micronutrientes bastante importantes. Esto hace que todas las personas que van a una cirugía de pérdida de peso deben tener una evaluación nutricional integral, y esto es importante decirlo, que debe empezar desde antes de la cirugía. Y por supuesto, pues no es menos importante el manejo después de la cirugía. Ahora, ¿cómo debe ser esa valoración nutricional preoperatoria? Distintas guías nos muestran, y la evidencia científica demuestra que tiene que tener unos pasos importantes esta valoración nutricional prequirúrgica, donde primero vamos a tener una valoración nutricional completa. Perdón que esto me está tomando el pelo, ya. Listo. ¿En dónde puedo señalar? Allá. Ya entendí, perdón. Bueno, entonces, esta valoración nutricional que es importante tener en cuenta, y es que, como decía ahorita, todas las personas deberían tener esa evaluación nutricional en donde se evalúe, obviamente, pues desde el punto de vista trompométrico, toda la parte de hábitos y conductas alimentarias. Hay que empezar a hacer toda la educación nutricional para que empiece a cambiar estos hábitos de alimentación antes de la cirugía, para que después de la cirugía pues haya una mejor adherencia. También debemos hacer un análisis desde el punto de vista bioquímico, en donde incluyamos, por supuesto, la hemoglobina, ferritina, ácido fólico y los niveles de vitamina B12, y si vemos, pues esto tiene un nivel de evidencia importante. Otro punto que debemos evaluar son los déficits de vitaminas y minerales, especialmente la vitamina D, que es una de las principales, vitaminas que va a haber deficiencia en la mayoría de la población obesa. También pues verificar cuál es la función de la PTH y empezar, a manejarla si hay alteración en la función de la TSH. Y mirar, obviamente, cómo es la situación metabólica, mirar cómo está la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, la función hepática y la función renal, para empezarla a tratar desde el principio del tratamiento. Ahora, acá es importante tener en cuenta que nosotros debemos buscar cómo está la situación actual de los pacientes obesos, y debemos mirar cómo esa radiografía de una persona con obesidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un paciente obeso es un paciente que cursa con una inflamación de bajo grado, y esta inflamación básicamente tiene que ver, obviamente, en los adipocitos. Sabemos que en esos adipocitos hay un aumento en la secreción de algunas adipoquinas proinflamatorias, y hay resistencia a la insulina y hay lipólisis. En el preadipocito, pues también hay aumento de estas adipoquinas y hay una disminución de la adipogénesis. Ahora, si miramos desde dónde empieza esa inflamación de bajo grado, vemos que empieza desde una alteración de la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal va a alterar la permeabilidad de este intestino, haciendo que haya una
facilitación de una translocación bacteriana. ¿Qué hace esto? Que se produzcan algunos compuestos, algunas proteobacterias, unos lipopolisacáridos, entre otros, y esto va a hacer que posteriormente haya una mayor expresión de citoquinas, especialmente la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, etcétera, y los factores antiinflamatorios están disminuidos. Tenemos que mirar también cómo es esa alimentación de estos pacientes. Normalmente la alimentación es proinflamatoria, sabemos que es una alimentación en donde se basa en alimentos ultraprocesados, rica en grasa, rica en azúcares, rica en grasas trans sin sodio, y por supuesto pues esto va a aumentar este proceso inflamatorio del adipocito y va a aumentar también la resistencia a la insulina, va a aumentar la esteatosis hepática, que va a poner en riesgo al paciente y aumenta pues el riesgo de estas enfermedades crónicas. Entonces sabemos que la obesidad cursa con esta inflamación y que es el resultado de todas estas patologías. Ahora, ¿qué también debemos mirar? Y debemos mirar cómo está toda esa parte de la nutrición, la alimentación y cómo es la relación o cómo está funcionando el reloj biológico y la salud de estos pacientes. Sabemos que el sedentarismo, el cambio en los horarios de sueño o en los hábitos de sueño, también pues obviamente la alimentación va a generar un cambio metabólico, un cambio en esos relojes periféricos y pues por supuesto hay una respuesta inmune alterada, hay una alteración en la temperatura corporal, altera el metabolismo, pues esos ciclos de sueño van a estar alterados y todo eso va a favorecer la inflamación. Otro punto importante que podemos ver en estos pacientes es que antes de la cirugía ya cursan con deficiencias nutricionales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues vemos que hay diferentes estudios en donde podemos ver que la hemoglobina, los niveles bajos de hemoglobina pueden variar entre el 0 y el 47%, las deficiencias de fosfatos también, de fosfolato, perdón, la deficiencia de vitamina B12 puede ir entre 0 y 23%, la deficiencia de vitamina D, en algunos estudios hay un reporte del 99%, y hay prevalencias de deficiencias de zinc y de cobre, y por supuesto estas deficiencias pues va a alterar el sistema de respuesta inmune de los pacientes y la inflamación. Ahora, la primera pregunta que quiero resolver es si es indispensable que se realice una valoración nutricional completa antes de la cirugía bariátrica. Y la respuesta es que sí. Es importante, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos de esta valoración? Primero, pues conocer esa valoración antropométrica, pero esto nos va a ayudar a establecer unas metas muy concretas con el paciente. Lo segundo es identificar esos factores de riesgo de enfermedades metabólicas que van a ayudar o que ameritan el manejo y el control antes de la cirugía. Por ejemplo, controlar la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, si hay alteración renal, pues digamos controlarla, etcétera. Disminuir esos factores de riesgo de inflamación desde el principio. Y esto es importante tener en cuenta, y es que muchas veces pensamos que la cirugía pues, va a ser la solución de este problema de la obesidad. Pero resulta que si el paciente desde antes de la cirugía no cambia los hábitos y no es consciente, pues va a seguir con esa mentalidad, perdón la expresión, de cerebro de obeso, y 2 años o el año después de su cirugía, si continúa con estos hábitos, pues seguramente va a tener una reganancia de peso y va a ser un factor de riesgo para estos pacientes que haya reganancia de peso. Manejar la cronodisrupción, hacer las correcciones nutricionales a tiempo, hacer la educación nutricional y lo más importante es que haya una adherencia al tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con la dieta preoperatoria que se maneja en algunos grupos, que es la dieta líquida o la dieta baja en calorías? Y es que hay que evaluar si realmente esa pérdida de peso va a disminuir la inflamación del paciente. Pero esto tiene muchos puntos a analizar. Primero, es que hay una falta de apoyo científico en este aspecto. Primero, porque la evidencia, ya se les voy a mostrar, no es muy fuerte. Y segundo, no todos los grupos hacen este tipo de tratamientos. A veces lo hacen, ¿por qué? Porque el mismo seguro, la EPS, etcétera, lo recomienda que se haga este tipo de recomendaciones. Y lo otro es que pues hay mucha incertidumbre
por el paciente si es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué dice, digamos, la evidencia? Se ha visto que está asociada básicamente ¿a qué? A disminuir el tamaño hepático y la grasa intraabdominal y facilita el acto quirúrgico. Es decir, que mejora la exposición de los campos operatorios, acorta el tiempo quirúrgico, disminuye la pérdida sanguínea y disminuye la estancia hospitalaria. Se ha visto también que mejora el estatus metabólico y disminuye el riesgo de mortalidad a los 30 días. Ahora, ¿qué muestra las revisiones? Aquí vemos una revisión y empecé con las revisiones más antiguas. Esta es del 2009, en donde la hipótesis de esta revisión es si la pérdida de peso preoperatoria reduce la frecuencia de complicaciones quirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Este fue un estudio de revisión con pacientes en bypass gástrico en centros de referencia y un manejo integral. Se revisaron las historias de 881 pacientes y en un programa intensivo de 6 meses para la pérdida de peso. Y los resultados de esta revisión es que a mayor pérdida de peso hay menor complicación. Este estudio o esta revisión publicada en el 2014, en donde se quería mirar el efecto clínico de la pérdida de peso, por supuesto, y se hizo una revisión desde los pacientes desde el año 95 hasta el 2014. También se revisaron pues, artículos y ¿qué pasó? Pues que habían los grupos que se tomaron en cuenta, eran heterogéneos y no fue significativo específicamente para complicaciones intrahospitalarias, pero sí fue positivo en que hubo menor número de complicaciones y a mayor pérdida de peso había una mejoría en la adherencia a los tratamientos relacionados con la alimentación. Este estudio ya es mucho más reciente, este es del 2020-21 y este tenía básicamente una revisión retrospectiva de las historias clínicas de los pacientes que se sometieron a manga y a bypass y de una sola institución. ¿Y qué vio? Que a mayor pérdida de peso preoperatoria disminuía la estancia hospitalaria y a mayor pérdida de peso no hubo una relación con la pérdida de peso posterior a la cirugía. O sea, no había relación que si perdía más, pues perdía más después. Bueno. Ahora, ¿cuáles eran las conclusiones? Obviamente, que los hallazgos no apoyan la necesidad médica de la pérdida de peso antes de la cirugía bariátrica y que la pérdida de peso no estaba relacionada con menos tiempo quirúrgico ni con el éxito de la cirugía. Este estudio, también publicado en el 20, básicamente se hizo una revisión de si la pérdida de peso preoperatoria reduce el volumen de inflamación del hígado y mejora los aspectos técnicos de la cirugía. El resultado es que la pérdida de peso preoperatoria sí es un indicador de adherencia al asociamiento por el equipo multidisciplinario y que los datos sobre la viabilidad, eficacia, duración y la composición de los macronutrientes pues no está estandarizado y no se sabe cuál es la más adecuada. Ahora, con relación a las dietas que se utilizan en las dietas preoperatorias, ya voy a terminar, digamos que son básicamente aquellas dietas bajas en calorías o las dietas cetogénicas. En los diferentes estudios donde se comparan una o la otra, acá les traigo 3 que me parecieron importantes de revisión. Este primero, en donde se comparó una dieta estándar baja en calorías comparado con una dieta en donde se reemplaza por un módulo de proteína líquido. ¿Qué dice este estudio? Dice que los dos, o sea, la dieta estándar y la combinación con el reemplazo de comida con un producto alto en proteína, la pérdida de peso fue similar. Sin embargo, la adherencia al tratamiento a estas dietas fue mejor con la dieta estándar, es decir, comiendo una dieta baja en calorías. En cuanto a digamos, comparar la dieta muy baja en calorías con las dietas bajas en calorías, también lo que se vio es que tienen el mismo efecto. O sea, el de muy bajas calorías, es decir, por debajo de 800 calorías, a las bajas en calorías por encima de 800 a 1200 calorías.
Los dos estudios que les traigo pues hacen exactamente, tienen el mismo resultado. Ya mirando cuál es el efecto de las dietas muy bajas en contenido calórico, pues uno es la disminución de las complicaciones postquirúrgicas, hay disminución del tamaño hepático y facilita pues la intervención quirúrgica. Y la mayoría de estas dietas también lo que ayudan es a favorecer los niveles adecuados de la glicemia plasmática, el perfil lipídico y el perfil inflamatorio antes de la cirugía. Entonces, también es importante tratar de implementar el protocolo ERAS en la cirugía y se ha visto que cuando se implementa este protocolo, pues ayuda a reducir el tiempo operatorio y las estancias hospitalarias, y el protocolo ERAS también ayuda a reducir los costos hospitalarios. Entonces, la pregunta era si la dieta preoperatoria sirve o no. La evidencia realmente es controversial. Sabemos que es importante hacerla, ¿por qué? Porque nosotros podemos medir ahí la adherencia al tratamiento. Se ha visto que definitivamente sí ayuda a reducir la inflamación y el volumen del hígado. Se ha visto en algunos estudios que puede ayudar a perder más peso después de la cirugía. Hay mayor adherencia a los cambios en los hábitos de alimentación y disminuye la estancia hospitalaria. Y es mejor, o sea, la comparación, hacer dietas antes de la cirugía con dietas bajas en calorías, no con dietas muy bajas en calorías. Es decir, que se deben implementar dietas entre 800 y 1200 calorías, cambiando de pronto la textura, pero sobre todo con un aporte alto de proteínas y que pueda mejorar el aporte de micronutrientes para no aumentar estas deficiencias nutricionales antes de la cirugía. Eso era todo. Muchas gracias.